televidente può venire in televisione di Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor de junto con los el coach de nos selección de natación aquí en Aruba. Nos está refiriendo al licenciado Ismael Santisteban, que nos va a conversar arriba de desarrollo con el del mundo de natación. La que nos va a contar about corte que se que ahora nos ven back, nos está conversando con Ismael Esteban. Televidente, danke porque junto con nosotros, junto con Ismael Santisteban. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, Clare. Cuéntanos, hombre, parece que el CCCAN le fue bastante bien. Bueno, claro, una experiencia bastante buena para el deporte del andamiento en Aruba. Nos va con un equipo bastante grande para la población del andamiento que nos tiene. Y de verdad que el resultado está y satisfactorio para nosotros. Desde el grupo infantil, guiado por la coach Tairín, de 10 años, al grupo juvenil bajo mi mando. Y generalmente el resultado muy bueno, muy bueno. Hoy leí algo sobre Bransley Desk que se enfermó, pero ese muchacho perdió una competencia, pero vino, ¡pam! Y ganó oro. Sí, bueno, para nada está un secreto que años Bresley está dando hope y satisfacción en la categoría juvenil desde los 11 años, junto con Gavin y Jade. Ha sido uno de los atletas más principales que nos tiene. Pues el campeonato aquí trata en sus cosas y yo siempre y me avisa que necesita algo tremendo para el crecimiento de un atleta, ¿no? Tu cosa está color de rosa, ¿verdad? Él enferma, él nos ha dado 2 días con tratamiento, la va a ir con más de un centro médico y nada. Pero, o sea, esa alma de campeón, o sea, que él tiene, él avisa a mi coach, me también con mi oro de 50. Pues, el plan estaba para luchar sus 3 medallas de oro, de manera las hace. Él quiere cerrar su categoría 15 y 17 con 3 de oro del Carista y 3 de oro del Secán. No hay manera él quiere, pero de verdad que él la pone así a nos generar a Luba, al andamiento en alto, después de perder como 2 kilogramos de su peso corporal, Wow. a Hopi malo y le bien gana su medalla de oro. Wow, wow. Esse aí está tipificasse, Ismael, conosce um pasta de um campeão, um casta de campeão de aqui. Sí, 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 el grupo que está viniendo ahí, ¿verdad? Después la antesala, ya el grupo que está terminando su categoría juvenil, que es la formación, la que nos ha dado una aquí en Aruba, el grupo ahí, encabezado por Bresley, ¿verdad? Está el próximo generación, o sea, ahí vos por Juan Miquel, vos por Juan Petri, vos por Juan, el grupo de la élite de NOS, ya está reflejado con el grupo juvenil que está viniendo, ¿verdad? Wow. Y estamos muy contentos con el proceso. ¿Qué fue lo que más te impresionó en el CCCAN?
Bueno, ya tú sabes, metí tantos años de mi alto rendimiento que me volviste, ok, para impresionar tiene que ser algo manera grande, pero guau, además guau, mi juvenil, el mismo Jadon Bresley, Gavin, a Troven en el mandato de los grandes, Jadon enfermo también, la pega su medalla, el Gavin un salto grande, el Bresley, ya no sé, papi Bresley, después nos tiene el grupo 11 y 12, en finales, los 13 y 14, el relevo, no se ve con un atleta Hopi John, Jaden Winterdal, que él asume responsabilidad con el relevo juvenil Dinos, Chloe con Elizabeth, Harvey. General, mi popisa Tour de Nan hace tremendo papel. Wow, no se llega a un lugar con la condición no tan, pero vos sabes, esa tapatura atleta. Claro. Hopi calor de repente, que ese mitad piensa que afectaba a Bresley Hopi la hora de calor que Tata tiene en el momento ahí. Y después también un ciclón, claro. El andamiento queda suspendido para vida del ciclón. Y ese está cosas positivas, Mitagua, desde el punto de vista de desarrollo de un atleta y que no turme está como a vos quieres y vos tienes que enfrentar la situación y poner positivo de manera al grupo Hasen. Nuestra queda tremendamente bueno con todo. Las niñas de 13 y 14, Génesis, eh, eh, Eva, me está mencionando full equipo, te digo, contento con todo lo que andan a hacer. Tremendo. Televidente, la glosa de un timeout cortico, sin que los me masco. Licenciado Ismael Esteban, Santi Esteban, de natación. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke porque tanto conocemos junto con el señor Ismael Santi Esteban, nos dirige, licenciado de natación aquí en Aruba. Licenciado, mira, ¿cómo ves el progreso de la natación en Aruba? Claro, siempre por año nos tiene un proceso positivo con el andamiento. Siempre nos tiene, para una isla chiquita, una población de 200 y algo nadador de tu edad, siempre que botín 4, 5, 6, 7 atletas en edad juvenil que de una medalla para el país, ese está reflejado que botín un proceso correcto. Porque si vota igual población tan limitada, o sea, de Aruba, pues claro que ese está afecta a nos también como deporte, pero seguro no está y contento de por un avance para años del deporte del andamiento. Bueno, Miquel nos plus persona más grande que nos tiene de natación en el momento aquí. ¿Tiene un par de Miquel está viniendo? Sí, me he avisado ahorita, el grupo aquí de 5 de 7 es la base, güey. Bresley, puedo comparar un Bresley para un futuro con Miquel, digo Bresley, digo el resto del grupo del atleta. Ahora ya vos sabes, el ciclo está y cierra ahora con el Juego Olímpico, nos tiene Miquel con su marca A, nos tiene a Chloe que está en nuestra representación y claro que nos tiene que mencionar a Petri Grotter y a Elizabeth Teimer que han a lucha hasta última hora para forjarse el equipo Aruba y bueno, y siempre nos queda con el deseo de que NAM prosiga un ciclo más para dar lo mejor de sí y nos prosigue con un andamiento de alto nivel en Aruba. El Comité Olímpico Arubano en los últimos días decidió escoger preparadores para ayudar a los atletas, a las federaciones, incluyendo de la natación. ¿Eso influye positivamente a los atletas? Sí, el Comité Olímpico avanza también con estos temas importantes porque para ningún persona está secreto que es importantísimo tener un grupo multidisciplinario en un deporte. Para años, no como federación, estaba, madre dice Ismael, esto, lo otro, no, meter un preparador físico, meter un fisioterapeuta. Y ahora en la parte final nos tiene un apoyo que está viniendo de Cuba, Hopi positivo,
para la parte final de la preparación de Chloe, donde tiene interpretación de COA tour día prácticamente, para la parte de fisioterapia, para la parte física también. Y claro, ese te ayuda a nos Hopi, para empezar, pues puede llegar de la mejor forma posible para el evento. Creo que aquí un aspecto que se realza es el talento que hay en la natación en Aruba. Sí, claro, el talento, Aruba, como todos los deportes, ¿verdad? Tienen su talento y todo está consistiendo en el poder organizar, ¿verdad? Organizar una federación desde la base, desde la estructura que lleva llegar al deporte. Entonces, pues claro, el Hopi atleta con talento, este está bon guía para el proceso, estaba ahí, manera debe ser. Si en un deporte X vos no tienes una estructura, claro que vos podés perder el talento ahí, sí. Mira, Miquel está muy alto en su desarrollo. No sé cómo ponerlo. ¿Está cerca de conseguir una medalla o tú ves que tiene que hacer algo más? Claro, el medalla olímpica es algo sumamente grandioso. Wow. Siempre me pone como ejemplo, o sea, por medalla olímpica, los planetas me estar alineados para vos ese día. Porque, por Okay. ejemplo, 50 Fido, donde Miquel está clasificado, no se está papeando de 25 hombres con el mismo tiempo. ¿Verdad? Imagínate. Y ahí el salida, el llegada, capacidad de potencia, de aguantar eso, porque tú a ese nivel entrenan duro. Ahí no hay juego, ¿me entendió? Entonces, cuando uno está papia de medalla, ni te avisa, si no tienes los planetas alineados, no te sale, porque ahí es demasiado el nivel que tiene un 50 free masculino buen día, y el 100, pues claro, el 100 free también está a ese nivel. La diferencia es muy poca de los 8 Nada, finalistas, casi de nada la diferencia. 21.01, del 21.01 al 21.50, vos tenés 15 gente en 4 milésimas. Tremendo. Televidente, sabe que nós coach que nós temos de nossa natação, de nossa seleção de natação aqui na Aruba. Por certo, cabe de vir de CCCAN fructífero, onde o Aruba os atletas se sacar devidamente. Nós temos Miquel, que é o nosso top atleta de natação, vai estar participando em Paris 2024, esperando que sobre nós sabe que está desarrollado, nós sabe que está trabalhando roupa duro mês, para pôr para gente su mês, de por mês 4, 5 não. Assim é que ele tem, é por mês 3 também está bem de grijpen na vista na holandês. Hermano, gracias por todo, gracias por lo que estás haciendo para el deporte de natación en Aruba. Aruba lo necesita. Gracias, hermano, y éxito.